Qué bueno sos, Julián Álvarez. La pelota rodó en el Metropolitano. El Atlético de Madrid le ganó 3-2 al Rayo Vallecano en un partido que viene siendo lo que fue esta temporada. Un Atlético que juega mal, pero a pesar de jugar mal, se pone en ventaja en el partido porque sus rivales juegan peor que el Atlético de Madrid. Son partidos malos, con poco fútbol, la mayoría. Y suele el Atlético de Madrid entre ese partido malo ser mejor, claramente por sus individualidades. Y eso pasó hoy. Un partido donde fue malo, el Atlético se pone en ventaja y se le empiezan a complicar los partidos como suele ser y no puede mantener la diferencia. El único partido donde no pasó esto fue en Villarreal y fue en Liverpool en Anfield, mejor dicho, contra el Liverpool, que fue superior casi todo el partido. Y bueno, el Atlético, por un Llorente fenomenal, que hoy también la rompió toda, pudo pelear e incluso casi llevarse el empate. Un Atlético de Madrid que formó con un 4-4-2. En el arco teníamos claramente Black, Llorente o Molina en lateral derecho, no se entendía bien esa posición, vamos a poner a Molina. Después teníamos a Lenormand, Janko, que es una bestia, y teníamos a Javi Galán de lateral izquierdo. Después teníamos a Coque con Barrios internos, por la derecha lo teníamos tirado a Llorente, por la izquierda lo teníamos a Gallagher y arriba teníamos a Griezmann con Julián Álvarez. Los primeros minutos costó muchísimo al Atlético, no encontraba juego, no lo encontraba Julián, no lo encontraba Griezmann y estaba muy errático. Lo mismo el Rayo Vallecano, que intentaba presionar alto, pero no tenía mucho efecto. Y como digo, poco a poco el Atlético iba siendo mejor que el Rayo en el partido. A pesar de, como digo, estar errático, pero estaba errático en la parte de arriba, en la ofensiva. Si bien tenía la pelota, no generaba profundidad. Y como digo, Molina y Llorente variaban mucho la posición. No sé si estaba Molina de lateral, Molina de volante, pero Molina muy flojo Molina. Sobre todo en la parte mitad de cancha para atrás es flojo con pelota, sin pelota. Es un desastre. Lo único que es bueno Molina es arriba, cuando llega de atrás para tirar en línea de fondo el centro. Pero muy flojo Molina. No sé por qué fue titular el día de hoy, la verdad. Después de lo malo que había sido el último partido cuando ingresó, ¿no? Como digo, el Atlético era mejor. La mejor jugada la tuvo Griezmann a los 10 minutos más o menos. Un Griezmann que se lo veía lento. En esta jugada agarra velocidad. Se escapa de 2-3 jugadores haciendo una pared con Llorente y con Molina, que en esa participó muy bien. Y la taja Augusto Batalla, un tiro al primer palo. Y ahí el Atlético quizás despertó un poquito. Y en una otra jugada por la derecha llega Llorente, que tira un centro al segundo palo. Muy mal la defensa entre el francés Lesclen y el chico que jugaba por la izquierda. Viene un centro pasado, la calcula mal el central y le queda a Julián Álvarez de zurda, que le pega una especie de volea al primer palo y el Atlético se ponía en ventaja. Y ahora lo que el Atlético tenía que hacer era aguantar los primeros 10 minutos desde que hace el gol, porque siempre, antes de los 10 minutos, se lo empatan el partido. Pasó contra el Español, pasó contra el Mallorca, le vive pasando lo mismo. Entonces el Atlético era aguantar, o sea, pasar los primeros minutos que no recibe el gol e intentar hacer el segundo para poner un poquito de calma, ¿no? Pero no, el Atlético no tuvo jugadas muy claras después del gol. Creo que a pesar de ser superior, porque como digo, el Rayo no jugó mucho estos primeros minutos, tampoco tuvo jugadas el Atlético. Fue un partido bastante aburrido, sobre todo en el primer tiempo, porque a pesar de que hubo goles. Y antes de irnos parecía que se nos iba el partido, se nos iba el primer tiempo. Hubo una jugada antes clara, pase de profundidad a la espalda de Molina, totalmente regalado, centro al medio. Y lo que se erra el delantero, no sé si alemán, del Rayo Vallecano, con el arco vacío, es impresionante. Y el Atlético se salvaba y vos decís, bueno, son esas salvadas que después, bueno, te terminan salvando los partidos. Pero sobre el final, como digo, minuto 45 y medio, pelota del Rayo mitad de la cancha, se la dan al lateral Chavarría, que agarra, la acomoda y le pega un bombazo. Un bombazo de 3 dedos al ángulo, pero literalmente entra en el ángulo del arco. Entra en la cruz, entre el travesaño y el palo. Un golazo espectacular para empatar el partido. Y era lo que le pasaba. Vos lo ves y decís, la puta madre. No podemos aguantar un resultado. Nos meten estos golazos que vos no podés hacer nada. Black no llegaba ni nada, ni en avión llegaba Black. Fue un golazo. La potencia que agarra, la ubicación que agarra, el efecto. Un golazo con todas las letras. Y nos íbamos al entretiempo matando 1-1. Y el Atlético que tenía que hacer 1 o 2 cambios. El primero era ponerle más amplitud al equipo. El equipo jugaba muy sobre la derecha. Y era o sacar a Coque y meter un volante más por la izquierda. O sacar a Gallagher y poner otro por la izquierda. Y también sacarlo a Molina, porque claramente al lado de Giuliano Simeone
es muy diferente, a pesar de que a mí Llorente me gusta de lateral. O si no, ponerlo a Pubil, ¿no? Que el Cholo no lo suele usar, aunque a pesar que hoy entró sobre el final, ¿no? El segundo tiempo salen sin cambios el Atlético, sale los mismos 11 y arranca un poquito mejor, quizás un poquito más parado en campo rival, pero la más clara de este segundo tiempo al principio la tuvo el Rayo Vallecano con un tiro al palo que lo salva al Atlético, sobre todo con un Easy muy participativo en este segundo tiempo. Pero el Atlético poco a poco fue ganando terreno y sobre todo cuando llegan los cambios, el ingreso de Giuliano Simeone por Molina y también el ingreso de Nico González por Gallagher, haciendo un 4-4-2 bien marcado, bien amplio por los dos laterales. Y el Atlético mejoró, tuvo muchas chances de gol, un cabezazo de Nico, centros que no llegaban a terminar la jugada. Griezmann se empezó a involucrar un poquito más en el juego y en el mejor momento del Atlético de Madrid llega el gol del Rayo Vallecano a los 73, 74 minutos. Un Rayo que, además, hay que decir, no quería jugar el partido. Cualquier situación que podían hacer tiempo lo hacían. No, tampoco te puedes quejar porque todos los equipos lo hacen y más estando en el Metropolitano, un punto es valioso para el Rayo. Pero se ponía en ventaja porque Nico González regala una pelota muy fácil que era pasársela a Julián, la regala, le queda ahí, sí que tira un pase en profundidad a Álvaro que había ingresado y Álvaro define 10 puntos, lo amaga a Oblak y define sin arquero y ponía el 2-1 que en un principio había sido anulado por offside, pero después Janko lo estaba habilitando y el Rayo se ponía en ventaja. Pero este gol, en vez de beneficiar al Rayo Vallecano, lo benefició el Atlético de Madrid, porque fue como un cachetazo para despertar al equipo. Y a los 2 minutos del gol del Rayo, el Atlético lo empataba. Otra vez, centros por los costados, centros por los laterales. En este caso había entrado Ruggeri de lateral izquierdo. Y en ese tándem Ruggeri-Nico González llega al centro del italiano, al segundo palo. La gana Giuliano Simeone, la ataja muy bien Batalla. Y en el rebote aparece Julián Álvarez llegando desde atrás y ponía el 2-2. Pero no solo se quedan esas 2-2, sino que en el empate el Atlético salió con todo de vuelta. Tuvo muchas chances de dar vuelta al partido. Un centro al medio de Raspadori. Giuliano, arco vacío, misma situación que el Rayo en el primer tiempo, travesaño. En el rebote va Nico González, patea, recibía un defensor, córner. En ese córner, centro, cabezazo de Janko afuera. Y uno se veía que el Atlético lo podía ganar porque estaba siendo muy superior. Y en el minuto 88 aparece, como digo, Julián Álvarez, que es buenísimo, es muy bueno. Agarra la pelota por la izquierda, se mete para adentro, le pega un zurdazo al primer palo, la clava en el ángulo y hace el 3-2 para desatar la locura en el Metropolitano. El Atlético de Madrid daba vuelta un partido que parecía que no solo no lo iba a ganar, sino que lo perdía por cómo se estaban dando las cosas. Apareció Julián Álvarez con su magia y dio vuelta al partido. Después el Atlético fue con una presión alta, no sufrió en demasía, tuvo alguna situación de un centro de Pedro que no llega a Chavarría porque se le fue muy pasado, pero después no sufrió en demasía, supo pasar los minutos y el Atlético se lleva un triunfazo antes del clásico contra el Real Madrid, el derbi. Y por cómo se dio, va a ser un envión anímico importantísimo. Encima juegan de local nuevamente en el Metropolitano, jugamos y va a ser otro punto a favor. Un Real Madrid que viene impresionante, viene imbatible, ganando todos los partidos. Con un Mastantuono que hizo su primer gol, con un Mbappé que está metiendo más de gol por partido. Pero la oportunidad de meterse en la liga, porque le ganas y te pones, no sé ahora si están a 7, 8 puntos, pero te pones ahí a 5, 4 puntos, quizás. No tengo ahora bien la tabla de posiciones, pero es la oportunidad de meterte en la liga, porque después tienen que jugar contra el Barça, después tienen que jugar la vuelta, entonces puede llegar a perder puntos un Real Madrid que después encima tiene un viaje muy largo en Champions League y quizás ahí hace una rotación en liga, ¿no? Pero como digo, partido importantísimo, triunfazo importantísimo con un Julián Álvarez que es buenísimo y si había alguna duda si tiene que salir en algunos partidos, la respuesta es no, porque es diferenciador. Es el mejor jugador del equipo, es uno de los mejores del mundo y no puede salir a pesar de que el Cholo lo quiera hacer descansar. En partidos que no vas ganando no lo puedes sacar y menos en partidos que tenés que ganar, o sea, no puede salir Julián Álvarez en ningún contexto. Quizás si vas 2-0 tranquilo, un partido que sabes que vas, ahí te permito sacarlo, pero en estos partidos nunca lo puedes sacar. Pero no hay dudas, Julián Álvarez responde adentro de la cancha, 3 golitos y 3 puntos para Atlético de Madrid. Vamos con las notas uno por uno. Oblak, que hace un atajadón en un momento del segundo tiempo, cuando el partido iba 1-1,
pelota que le queda ahí en el área chica, sale a cortar Oblak, mete el pie izquierdo, un atajadón. De los mejores atajadas de Oblak, de los mejores tiempos de Oblak. Literalmente me trajo flashback esa atajada. Pedazo de atajada, un Oblak que le hacen 2 goles, pero el primero es inatajable y el segundo es un mano a mano que, bueno, lo hace muy bien Álvaro. Pero después tiene ese atajadón. La verdad que después un par de corners que cortó. No se le puede criticar mucho los goles a Oblak. Y la tajada esa que hace es espectacular. Le voy a dar igualmente 6 puntos porque un arquero que le patean 3 veces al arco y le hacen 2 goles. A pesar de que hizo un atajadón, tampoco le puedo poner mucha nota, ¿no? Seguimos con Molina, flojo Molina. Tuvo alguna en ataque, como digo, el centro al medio que Julián patea y se le va por arriba. Creo que dije palo, me confundí con la jugada de Juliano. Fue un centro de Molina que se le termina yendo por arriba a Julián, casi con el arco vacío, le pica justito antes. Pero después en defensa pierde la pelota muy fácil, genera muchas dudas, pierde muchas pelotas en lugares que no las podés perder justamente. Si lo perdés arriba, en el córner, bueno, pase y venga, ¿no? Pero atrás no la podés perder nunca. Muy errático Molina y se nota la diferencia cuando entra Juliano. Ese tándem es mucho más eléctrico, mucho más peligroso, mucho más efectivo también. Le voy a dar 5 puntos a Molina. Seguimos con Lenormand. Partido normalito de Lenormand, no destacó. A diferencia de lo que fue Janko. Para mí Janko mucho más firme, que encima se anima a pasar más al ataque, muestra mucha velocidad. La verdad que a Lenormand le voy a dar un 5 y a Janko le voy a dar 7 puntos porque me gustó mucho lo del central, que la verdad fue uno de los mejores aciertos del Atlético de Madrid en el mercado de pases. Seguimos con Javi Galán, que fue de más a menos quizás. Me gusta cómo pasa el ataque, pero a veces decide mal, a veces duda mucho sobre qué hacer y pierde la pelota, pero no fue un partido malo de Javi Galán, 6 puntos para él, un aprobado sin dudas. Igual ahora voy a tomar la nota a Molina, le voy a dar un 4, porque si le doy 6 a Javi Galán y 5 me parece injusto, ¿no? Coque que no me terminó de convencer el partido de Coque. Pasa que noté muy lento al Atlético en circulación de pelota. El primer tiempo, es que como digo, jugó mal el Atlético. Tampoco puedo poner notas muy altas. Coque le voy a dar 5 puntos. Barrios le voy a dar 6. Barrios también fue de menos a más, diría Barrios. El segundo tiempo de Barrios me gustó muchísimo más que el primero. Porque en el primero quizás se iba muy sobre la derecha y en la derecha ya estaba congestionada de gente entre Griezmann, Llorente, Molina. Si Barrios se metía ahí, la verdad que era un quilombo bárbaro esa parte del juego, pero le voy a dar 7 porque me gustó el segundo tiempo del pibe. Seguimos con Gallagher. Gallagher también me gustó más el segundo tiempo centrado que el primero que jugó sobre la izquierda. También se perdía mucho en esa posición, a veces abría demasiado y se olvidaba del juego asociativo, a veces se iba demasiado y no había nadie sobre la izquierda. 6 puntos para Conor Gallagher, que en el segundo tiempo me gustó más. Seguimos con Llorente, partidazo de Llorente, entra en el podio, en mi opinión, 8 puntos para él, pasa al ataque, defiende, corta, asiste, hace de todo Llorente, es buenísimo. El nivel de Llorente es espectacular, yo no sé cómo no lo llaman nunca a la selección española. La verdad que lo de La Fuente es muy criticable. Seguimos con Griezmann, un Griezmann que fue también de menos a más. El primer tiempo fue flojísimo de Griezmann, sacando esa jugada que digo que se va de 2, de 3, haciendo paredes y define la taja batalla. Muy pobre después lo de Griezmann. En el segundo tiempo se asoció un poquito más, bajó más, fue más de lanzador, empezó ahí a combinar más. Y me gustó, sobre todo cuando se armó el 4-4-2 bien marcado, con 2 volantes por izquierda, Nico y Juliano, y no Gallagher, como decía. Y ahí se asoció un poquito mejor, pero claro, con el pasar de los minutos Griezmann va cayendo. Para mí jugó demasiados minutos hasta que entró Raspadori. Después le voy a dar, a Griezmann un 6, no me disgustó tampoco el partido. Y Julián Álvarez le toca dar un 10-9 porque se cargó el equipo al hombro, hizo 3 goles y el último es un golazo. Un golazo, la verdad. El primer tiempo, como dije, le costó meterse en juego, sobre todo en los primeros minutos, los primeros 10-15 minutos, le costó meterse en juego, pero el segundo tiempo el equipo apretó muchísimo más, mejoró y ya se involucró en el juego, sobre todo cuando nos hacen el 2-1, que como digo, fue un cachetazo para despertar al equipo. Y Julián se asoció en juego, metió goles. ¿Qué más se le puede pedir, no? 10 para él, porque un hat-trick le toca 10 puntos, porque no puedo darle menos, sería injusto. Los suplentes entraron, el primero que entró fue Juliano, entró bien, cerró un mano a mano sobre el final que no te lo puede cerrar. Esa es la cuenta pendiente de Juliano Simeone,
la definición porque se erra muchos goles. El mano a mano, el que se queda con el arco vacío y le pega el travesaño. Y hay partidos que también han cerrado manos a manos y la está condenando caro al Atlético ser tan ineficaz arriba. Así que, pero después, bueno, muy bien Juliano, mejor que Molina. 7 puntos para Juliano, 6,5, 7. Después, junto a él entró Nico González, que tiene el error en el 2-1, pero después fue muy incisivo por izquierda. En la jugada de Juliano que le da por arriba, él le mete el pase en profundidad a Raspadori que tira al centro. Después tiene una jugada que, bueno, patea fuera del área, se rebota. El cabezazo que se le va afuera. Es muy incisivo, muy rápido. Metió bastante garras cuando entró. A pesar del error, le voy a dar un 7. Seguimos con Raspadori, que entró por Griezmann. Me gustó el ingreso de Raspadori, muy movedizo. Generó faltas cuando el Atlético iba ganando. Genera el pase a Juliano. Me gusta Raspadori. No termina de convencer. Quizás no es que no termina de convencer. No es muy vistoso, pero está siendo importante para el Atlético. El partido con Liverpool, a pesar de que salió en el entretiempo, a mí me gustó. El gol llega por un desmarque de él que le da un pase en 3/4 que se libera muy bien y se la pasa a Llorente. Quizás le falta a veces encontrar su posición exacta en la cancha y llegar al gol, pero yo creo que si mete un golcito se va a liberar en Atlético y va a empezar a jugar muchísimo mejor. Pero a mí me está gustando el trabajo de Raspadori. La duda era si entraba Baena o él, pero Baena vuelve de la lesión, no sé cómo está físicamente, pero me gustó el ingreso de Jacobo Raspadori. Después ingresó Ruggeri y Pubil, perdón, por los laterales. Me gustaron bastante los dos. Es más, metió un gran centro en la jugada que termina después en el gol de Julián Ruggeri. Y defensivamente no sufrimos por ese lado muchas llegadas. Es como lo complementa muy bien a Nico González, porque Nico González es muy agresivo, muy llegador, y él le cubre bien la espalda, lo acompaña. Me parece un buen tándem el que hizo en los pocos minutos que jugó. Le voy a dar 6 puntitos. A Raspadori le voy a dar 7, perdón que no lo dije. Y a Pubil le voy a dar 7 también porque me gustó mucho el partido. Me gustó cuando entró la otra vez. Y hoy me gustó también mucho cómo entró. No sé cómo no jugó contra Mallorca, pero es mucho mejor que Molina. Es un lateral derecho como los que tienen que ser. Se entendió bien con Llorente. Armaron como un triple tándem, un triple extremo. Era Juliano, Llorente y Pubil. Y se entendieron muy bien, no hubo problemas ahí. Y nada, el Cholo Simeone. Quizás el 11 titular no me gustó del todo. Los cambios creo que estuvieron bien. Los cambios lo mejoraron al Atlético. Así que le voy a dar 8 puntos al Cholo. Que si perdía este partido, la que se iba a armar, ¿no? Pero bueno, se viene el clásico, el derbi, como le dicen en España. Díganme, ¿qué opinan de este partido? ¿Cómo lo ven de cara al partido contra el Real Madrid el día sábado? El Atlético tiene menos de 72 horas de descanso, pero solo se puede quejar a Ancelotti porque es del Real Madrid. Síganme en todas mis redes, Pedro70, los estoy leyendo como siempre en los comentarios. Mañana juega Estudiantes Copa Libertadores. Van a tener la reacción seguramente el viernes porque voy a la cancha y va a llegar tardísimo. Si no llego muerto la grabo ese mismo madrugada y la subo, pero si no la van a tener el viernes. Después sábado reacción contra el Real Madrid. Y nada, muchas gracias a todos.